Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias, como todos los miércoles, por acompañarnos aquí en Debate 22. Hoy vamos a hablar acerca del coronavirus. Tengo el gusto que me acompaña el doctor Raúl Romero Cabello. Él es especialista en infectología y también es profesor investigador de la Facultad de Medicina, por supuesto, de la UNAM. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Kimberly. Vamos a hablar de este coronavirus que ha generado tanto pánico. ¿Amerita el pánico y la cobertura que le están dando los medios? Bueno, que la cobertura que le dan los medios, pues es noticia. Y los medios están dedicados a las noticias. Entonces yo creo que es justo. Si nos vamos a lo que pasó hace casi 20 años, pues a lo mejor había un poco de menos medios con tanta actividad como los de hoy, pero el ruido generado fue equivalente. Y si vamos a lo que pasó, claro, ahora lo vemos al revés, estamos exactamente al otro lado del mundo. Lo que pasó en el 2009, que nosotros fuimos el eje del huracán, Sí, claro. pues igual seguramente que en China y en Japón y en todos lados, todos los días decían algo de México y Sí, todos los ni días, siquiera vamos. ¿verdad? Y todos los días decían, y ya hay tantos casos en México, y ya hay casos en Centroamérica, y ya hay, pues digo, no estuvimos para ver cómo se veía, pero debe haber sido algo equivalente, ¿no? Las tasas de mortalidad. Bueno, empecemos con qué es un coronavirus para quien nos está viendo. Un coronavirus es uno más de los virus respiratorios. Es un virus pequeño que varía desde 60 nanómetros, o sea, 60 mil millonésimas de un metro. O sea, eso no se puede ver ni siquiera con microscopio de luz, solo con microscopía electrónica, ¿sí? Pero para tener una referencia, por ejemplo, el virus de la hepatitis A mide más o menos 60, 65 nanómetros. Y este coronavirus, o los coronavirus en general, pueden desde hasta 3 veces ese tamaño, ¿no? Alrededor de 200. Ahora, los coronavirus no son nuevos, seguramente son anteriores al género humano, ¿eh? Y ¿El coronavirus sería pariente de la influenza? no, para nada. Ok. Son familias distintas, es como hablar de una familia en Tokio y una familia en México, o sea, así Es otra cosa. pero los dos son virus respiratorios. Ahora, el coronavirus, te aseguro que ha vivido contigo en más de una ocasión. ¿Cómo en cuáles enfermedades? Gripe, Ok. el coronavirus y el rinovirus son los principales productores de proceso gripal, catarral, común y corriente. Entonces, de los 50, 100 o cuántos episodios de gripe tiene uno en la vida, pues un porcentaje importante de ellos ha sido por coronavirus. ¿Por qué este coronavirus es tan fuerte? Porque son diferentes. Es lo mismo que pasa con los de la influenza. Mira, en particular voy a hablar de 3 virus que tienen muchas cosas en común, aunque su comportamiento sea diferente. Rotavirus, que es el principal productor de diarrea en los niños. Ok. Coronavirus, influenza virus. La primera condición es que así como nos infecta a los humanos, infecta a muchos otros animales. Y más o menos tenemos lo que se llama especificidad de especie. O sea, los virus del cerdo son del cerdo, los del humano son del humano, los del gato son de gato, los de perro son de perro, y ahí le sigues. Y más o menos se respeta, en términos muy generales, que no se establecen fácilmente en otra especie que no es su especie. Sin embargo, sí puede ser. Y es lo que ocurre. Ok. Entonces, vamos a hablar de SARS, vamos a hablar de aviar, vamos a hablar de Mexican flu, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hablar de Merck y vamos a hablar de N19 coronavirus, que es el nuevo. N porque es new. Sí, sí. O sea, se rompen mucho la cabeza para ponerle nombre, ¿eh? New 19 porque el primer caso cayó en la rayita, o sea, se identificó el 31 de diciembre
del 19. Ok. Y entonces por eso quedó como 19. Si no, serían de 20. Exacto, cuando el gran problema ha sido en el 20. Pero bueno, pero así se llama. Bueno, todos estos virus a los que me he referido han sido unos virus nuevos. Dice uno, ¿cómo nuevos si los coronavirus son de siempre y los influenza virus son de siempre? Sí, pero son iguales, pero no idénticos, porque molecularmente tienen diferencias. Vamos a poner el ejemplo de influenza. Ustedes saben, y espero que tú hayas cumplido vacunándote contra la influenza entre noviembre, diciembre, idealmente octubre. Y cuando te dicen, pero si ya me vacuné el año pasado. Es otro virus. Es que no es la misma vacuna. ¿Por qué? Porque de influenza virus hay cuando menos 100 molecularmente diferentes. Y eso de molecularmente diferentes tiene mucho que ver porque el aparato inmunológico tiene una respuesta ultra recontra archi específica molecularmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo me vacuno, vamos a ponerle nombres nomás por ponerle, con el virus 27, mi aparato inmunológico me da protección para el virus 27. Pero el virus 31, que no ha tenido ninguna experiencia ni de ningún tipo en mi cuerpo, ese no lo reconoce mi cuerpo. ¿Y el 26 y el 25? No, O sea, este pues, 27 no condensa los anteriores. No. Okay. Entonces, por ejemplo, estas vacunas, las vacunas de cada año con influenza, tienen 3 o 4 que llamamos serotipos, o sea, tipos diferentes de estas diferencias moleculares. Ahora, hay diferencias chiquitas moleculares, pero cuando un virus se multiplica en una combinación que ahorita especificamos, se hace una diferencia gigante molecularmente. Ese es tan diferente, que es nuevo. O sea, nuevo desde el punto de vista que no tenemos nadie experiencia con él y por ende no tenemos ningún conocimiento de respuesta inmunológica protectora para él. Y esos son los que dan los grandes brotes epidémicos o pandémicos. Entonces, estos que hemos mencionado, más o menos, son virus que han sufrido esta situación de ser diferentes porque al combinarse, al replicarse en el interior de una célula, adquirieron unas características moleculares distintas. Y en particular, tú has oído hablar, bueno, del H1N1, claro. Se habló que si el cerdo, que si besaba al niño que vivía en Jalapa, que si... del murciélago. Bueno, espérame, vamos primero. Y al final se dijo, después de... ¿Cuándo se puede decir finalmente cuál es el origen o cómo nació este virus? Cuando ya se tiene el genoma, cuando ya se tiene la información genética del virus. El virus tiene información genética, ácido nucleico. Bueno, hoy tenemos la capacidad de estudiarlo e identificarlo. Nos los va a explicar ahorita porque vamos a hacer una pausa, nos están correteando, ya volvemos, no le cambien, Debate 22. Estamos de vuelta aquí en Debate 22. El doctor Raúl Romero nos estaba explicando toda esta situación de estos virus, si viene del puerco, si viene de las gallinas, como la gripe aviar, si viene del murciélago, como dicen, del coronavirus. ¿Cómo detectan? Nos estaba explicando cómo detectan con el ADN de dónde viene. O sea, hay virus de pollos y gallinas. Vamos a hablar del aviar. Y hay virus del humano. No son iguales desde el punto de vista influenza virus en este caso, pero no son idénticos molecularmente. Pero ¿qué pasa si una persona cercana a los... Por ejemplo, tuvimos un caso en aquel tiempo, en el 2005, 2004,
de un viajero que vino de el sur de China y que tuvo neumonía y que estuvo muy grave y hasta falleció. Y se identificó, como se identificó en otros lados del mundo, que tenía influenza aviar. Entonces dices tú, ¿pero qué es eso, influenza aviar? Bueno, este muchacho trabajaba en una granja de gallinas y pollos. Okay. Es más, él era el encargado de desplumar a las gallinas y todo esto para el proceso industrial. Todos los seres vivos que tienen virus respiratorios, en sus secreciones y en sus tejidos, pues tienen células parasitadas con el virus. Claro. Entonces, si un humano inhala o ingiere o se hace de un virus de los pollos. Si algún fluido que le caiga en el ojo, Sí, digamos. sí. Es tan sencillo como la distancia en que estamos tú y yo. Suficiente. Es suficiente para intercambiar fluidos biológicos a través del aire. ¿Sí? Bueno, entonces, el virus, pero además el individuo tiene su virus. Y casualmente parasitan una misma célula. O sea, los dos entran a una célula. Los dos se van a multiplicar. Y al terminar su replicación y volver a acomodarse, se combinan. Y entonces el virus que sale de esa célula ya no era ni el uno ni el otro, sino era un virus que tiene características del uno y características del otro. Y que ya lo puede contagiar otro humano. Esa es la otra cosa. Esto es el primer evento biológico que debe ocurrir y que no es tan fácil que ocurra así como que todos los días ocurre, ¿no? Y lo segundo es que este virus, que es nuevo porque es un híbrido, es una combinación, ahora se adapte a este nuevo huésped. Eso es lo primero, porque puede ocurrir, pero no se replica suficientemente y se muere. Se adapte. Y luego que se adapte, que sea capaz de transmitirse, en el caso particular que nos interesa, de humano a humano. Cuando esto ocurre, entonces estamos frente a un virus que puede diseminarse. Y si la capacidad de transmisibilidad es muy eficiente, entonces puede generar un brote epidémico. Con los datos que tenemos hasta ahorita, ¿este coronavirus tiene mayor o menor mortalidad, por ejemplo, que la influenza al SARS? No. No. Está, digamos, a la par. Más o menos. Hay una medida que técnicamente le llamamos N0, que es una forma de darle numéricamente fuerza, calificar a la transmisibilidad. Entonces, por decirte, sarampión, que también es un virus que se transmite a través de vías respiratorias, tiene un N0 de alrededor de 18. Y estos coronavirus, influenza virus, andan entre 3, 3.5. Entonces Entonces, es mucho más peligroso tener sarampión que tener coronavirus. No, es mucho más transmisible. Okay. No estamos hablando de peligrosidad, ni estamos hablando de mortalidad. No, estamos hablando de transmisibilidad. Okay. Entonces, mientras más alto sea el N0, es más fácil que más... O sea, en función del N0, decimos, a partir de un individuo, ¿cuántos a su alrededor? ¿Qué es lo más alto, lo que se transmite con mayor velocidad? O sea, en la escala esta que nos está diciendo de N. Te estoy poniendo un ejemplo que es el mejor. Sarampión. Pues sarampión porque pues todos lo hemos vivido, porque sabemos del sarampión desde muy chicos, tú no, porque ya había vacuna cuando naciste, que debes de habértela puesto seguramente, sí. ¿Verdad? Pero, pues por ejemplo, en nuestra historia, pues, todo el mundo teníamos sarampión de niño. Y además hasta se usaba de que junten a los niños para que de una vez se infecten. Sí, claro. Todos venga. Pues sí, porque no había conciencia del riesgo. Se consideraba el sarampión como algo muy benigno, porque pues sí, no es muy frecuente que les dé neumonía y se mueran, pero los hay.
la gran epidemia del 89-90 de sarampión en Ciudad de México demostró que sí es peligroso. Pero bueno, esa es otra historia, pero a eso nos referimos. Entonces, la transmisibilidad. Además, la otra cosa que es importante es hablar de lo que llamamos virulencia. O sea, un virus que es capaz de enfermar a alguien es un virus patógeno. Pero luego la virulencia es una manera de estimación de intensidad. O sea, patógeno es el que infecta y potencialmente enferma. Pero el que es muy virulento es el que enferma mucho más, el que daña mucho más. El que es poco virulento, pues no daña tanto. Así te puedo decir, por ejemplo, los coronavirus de la gripe son patógenos, pero no son muy virulentos. Por eso es que cursamos el proceso gripal y en unos días se nos va quitando y se acabó el problema y se eliminó y ya, historia. Entonces, todo eso tiene que ver. Y cuando hablamos de los coronavirus, de estos 3 grandes momentos de coronavirus que han sido motivo de brote, que fue el SARS en el 2003, que fue el MERS en el 2015 y ahora el New 19 en el 19, ¿sí? Entonces, los virus previos, y este se va comportando de la misma manera, son virulentos, pero tampoco son brutalmente virulentos. Tan es así que hay muchísimas personas infectadas, unas enfermas y unas cuantas mueren. Entonces, las infectadas que ni siquiera tienen síntomas, ni siquiera van a saber que estuvieron infectadas. Los infectados que enfermaron con un proceso catarral y no pasó de un proceso catarral, pues tuvieron catarro y gripa y ahí murió. Las que se enfermaron seriamente y que pudieron llegar a neumonía, algunas son las que mueren, tampoco todos mueren. Ok, Entonces, vamos a hacer otra pausa, nuestra última pausa, regresamos, no le cambie, está en Debate 22. Estamos de vuelta en la recta final de Debate 22, se nos fue rapidísimo, nos faltan muchísimas preguntas en redes sociales. Ustedes también nos pueden hacer todas sus preguntas para el doctor con relación al coronavirus. Estábamos hablando de las medidas que tomaron para contener el coronavirus, estas ciudades que dejaron aisladas, vuelos cancelados. ¿Le parece que son las medidas adecuadas para poder contenerlo? pues todo lo que se puede hacer es bueno, porque si reflexionamos todo lo que se hizo en el 2009 en México, mucha gente lo consideró exagerado, cómo cerraron el estadio, cómo cerraron el Auditorio Nacional, Pérdidas económicas. cómo cerraron restaurantes, no, pues las pérdidas económicas, hoy sabemos que la pérdida económica fue mayor que todo lo que se perdió, pero mucho mayor que con el terremoto del 85. No, bueno. Así que ya eso te da una idea de si tiene aspectos económicos detrás. Pero también podemos decir que la pandemia que nació en México aparentemente Se contuvo. se contuvo. Entonces, no creo que exagerar sea malo. ¿Qué tan eficiente y garantizado? Pues es muy difícil, porque la única manera categórica es no tener contacto con otro humano para que no me pase sus secreciones. Esa es la única ola posible, la real. ¿Qué tan eficientes Una vacuna. son los cubrebocas? Todo mundo comprando cubrebocas, ¿es eficiente? No, porque los cubrebocas de 50 centavos. Sí, de la farmacia. Esos, o que los que vendían en el metro. Bueno, hubo quien fue a comprar tela y hizo cubrebocas y no, esos no. Hay unos cubrebocas, el cubrebocas con filtro 95 son los que son más, y además por un rato. No creas que el mismo cubrebocas es el más eficiente, te sirve todo el día, te sirve un par de horas y después ya no. Claro. Entonces, no es muy eficiente. Y esto lo aplicamos para la gente que tiene gripa en su propia casa y Sí, anda sí. ahí con el cubrebocas, ¿no? Así Creyendo que así no va a contagiar a los demás. Sí, no es muy eficiente, pero bueno. Si usted tuviera un viaje a China, ¿lo cancelaría? No, No, de ninguna manera. no, por una simple y sencilla razón. Pues yo me dedico a
a ver enfermos con procesos infectológicos, o sea, pues es mi quehacer. Eso sería tanto como decirte, no voy a China porque da miedo que me vaya a infectar, pues no voy a atender a mis pacientes porque me da miedo que me vaya a infectar. O sea, no, eso no es posible. Y las probabilidades de contagio son muy mínimas. Pues son probabilidades, pero pues en este mundo vivimos en riesgo. Desde estar vivo siempre habrá riesgo. Hace rato comentábamos de Claro, es importante, sí es recomendable no estar en conglomerados, si se sabe de un caso. ¿Por qué? Pues porque mientras más personas, más riesgo. Claro. Luego, el uso de agua y jabón sí es importante, porque igual no lo inhalé, pero igual quedó en este objeto. Igual toqué aquí y me lo llevo y al rato me toco la cara y yo mismo me lo... Entonces, eso sí, el agua y el jabón sí es útil. Los geles son... Bueno, el gel, ahorita no vamos a hablar de antibacterial, sino antiviral, porque el gel ayuda a que disminuya la carga de virus en nuestros objetos, sí. Entonces, todo eso, pero sobre todo el asearse de manos y evitar tocarse. Hay quien recomienda, no saludes de mano, no saludes de beso. Sí hay razón, pero si tuviéramos el problema aquí. Claro. O sea, ahorita decir, el doctor Romero ya no me dejó saludarte de beso, hazte para allá. Pues espérate, aquí no tenemos ni un caso todavía. Puede ser una buena excusa para quien. Ah, bueno, esa es Aléjense. otra circunstancia. El pico. En este tipo de enfermedades, ¿cuándo se espera el pico o cómo se ve el pico para decir esto ya se estabilizó y va a la baja? Sí, o sea, si tomamos una gráfica y vamos graficando número de casos y el tiempo, y vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, el número de casos es más y más y más, como ha sido hasta ahorita. En el momento en que cambia la curva y que de ser así empieza a horizontalizarse, es cuando decimos, ya estamos llegando al pico o ya llegamos al pico epidemiológico y de aquí, no cuánto más vas a ir así o ya va a empezar a descender, ¿no? Si vemos esto, por ejemplo, el SARS en el 2003 tiene una curva exactamente así. El MERS, que fue mucho menor, pero tiene una curva. El influenza H1N1 del 2009 de México tiene una curva así. Entonces, ya casi nos vamos, doctor Romero. Quería que nos explicara una situación. Estábamos hablando hace rato de la vacuna de la influenza y las vacunas en general. Hay todo un grupo de gente en contra de las vacunas. No vacunan a sus niños, dicen que el cuerpo debe tener la capacidad de curarse. ¿Qué opinión le merece? no, pues miren, la vacuna es un avance maravilloso que ha protegido y ha evitado la muerte de miles y miles y miles de seres humanos. De hecho, en este momento se está trabajando, pero a marchas forzadas, en producir una vacuna contra el LN-19 coronavirus. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente protege. Claro. Todas las otras medidas medio ayudan, pero ¿quieres una protección contundente? La vacuna. ¿Por qué? Porque con la vacuna induzco a que tu organismo genere una respuesta protectora. Y ahora sí, te llega el virus, lo inhalas, lo ingieres, pero tu respuesta protectora lo contiene. Por eso es la maravilla. Las vacunas no curan, previenen, sino protegen para que no te enfermes. O sea, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse una vacuna? Si este coronavirus empezó el 31 de diciembre, ¿cuándo la podrían tener? Unas vacunas es muy complejo. Lo que pasa es que ya la tecnología en el mundo y particularmente con estos virus respiratorios, ya está instalado el sistema. Entonces ya prácticamente es cambiar nada más el elemento viral. Entonces seguramente que la van a tener pronto. Qué maravilla. ¿Y este hospital? Pues en México la vacuna para el H1N1 se tuvo en el mismo año. Que fue sin duda una respuesta ejemplar la que tuvo México, reconocida por todo el mundo. Así es. Estos mismos protocolos son los que están siguiendo en China. Más o menos, pues sí. Pues, ¿qué hacemos? Sin problema, cuidarnos normalmente, no entrar en pánico y si uno va a viajar, viajar.
y esperar la evolución epidemiológica y que empiece a descender y que la vacuna llegue pronto. ¿Cuánto tiempo podríamos calcularle para que empiece a Eso descender? es impredecible. ¿Cuánto duró el SARS? Esa es la otra cosa. El SARS como brote duró menos de un año. Pero el coronavirus SARS por muchos años se siguió circulando en el planeta. Como ahorita todavía está circulando el H1N1. ¿O el ébola? Sí, pero Del el que tanto ébola hablan. no se transmite igual. Ahí es otra situación. El H1N1 tenemos 11 años y todavía está circulando. O sea, todavía puedes identificar personas infectadas por el H1N1. Pero ya casos graves de H1N1, Ya no. eventualmente. Doctor Raúl Romero, nos vamos. Antes de irnos, díganos, ¿qué ha sido la epidemia que más ha matado humanos? Probablemente la peste negra Ok. en la Edad Media. Y como de 100 años para acá. Pues la influenza de hace exactamente La de la del 18 1920. a 19. O sea, Perfecto. sí, se estima, hay pleitos. Hay quien estima 50 millones y hay quien estima hasta 100 millones Ok. de seres humanos. Entonces ponle que quedémonos a la mitad, 75 millones de seres humanos muertos en el espacio de un año o menos de un año, fue del 18 al 19. Qué barbaridad. Fueron muchos más muertes que las dos guerras, así de fácil. Sí, claro. Doctor Raúl Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos y explicarnos esto del coronavirus. Le agradecemos muchísimo. Muy a la orden. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Lo espero el próximo miércoles en Debate 22. No le cambie.